Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, me da mucho gusto recibir a una amiga muy querida desde hace ya años, Carla Sánchez. Hola, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues qué gusto estar aquí, la verdad es que estoy muy agradecida por la invitación y de años, bueno, van a empezar a hacer cuentas entonces de cuántos años tenemos, pero qué bueno que tenemos este espacio precisamente para compartir todos esos años de experiencia que tenemos juntos. Vaya que has ganado experiencia, te conocí de 20 años, estábamos haciendo cuentas, tú tenías 20 años, yo tenía ya muchos más, y te conocí haciendo tus pininos en un programa de televisión local muy lindo, y desde entonces tenías mucha chispa. No sé si tu segundo apellido es Chispa, Carla Sánchez Chispa, pero Gracias. Tienes mucha chispa para la comunicación, en este caso de televisión o en este caso ya de multiplataformas, así que me da mucho gusto recibirte. Y mi sorpresa fue cuando, estamos conviviendo también vía Facebook, como con muchos amigos, muchas amistades, y me sorprendió el tipo de publicaciones que compartes con los amigos. Y por eso es que te invitamos para platicar en algo que le llamamos el pensamiento revolucionario. Quise llamar el pensamiento crítico, pero de repente no dice mucho. El pensamiento revolucionario a lo mejor dice mucho y no dice nada, y por eso es que queremos platicar contigo, porque el asunto del pensamiento es interesante y es universal. El pensamiento revolucionario también, que podemos entender actualmente por revolucionario, ya no es lo que entendíamos hace 20 años o hace 40 años, cuando los profesores nos enseñaban y nos querían ser revolucionarios o que fuéramos revolucionarios. Era otro tipo de revolución la que se estaba pensando. Yo creo que en estos momentos, lo hemos dicho en otros programas, al menos pienso que desde 2017 vivimos una revolución en México, una revolución social no armada, y eso es muy bueno. Los mexicanos no quieren saber de movimientos armados y eso es muy bueno, a diferencia de otros momentos de la historia del país. Pero vivimos una revolución social, una revolución de pensamiento. Vamos a ver finalmente cómo cuaja todo esto, cómo madura, en qué momento madura. Todavía estamos en pleno proceso. Lo último también lo hemos comentado en otros programas, se sumó este movimiento de mujeres, que también me gustaría por ahí dar algún punto al respecto en algún momento del programa, de los momentos que estamos viviendo en estos momentos en México. Pero vamos poco a poco entonces para ver este asunto del pensamiento revolucionario, lo que entendemos tú y yo, lo que entiendes tú de un pensamiento revolucionario. Y si te parece, mira, voy a empezar con una idea de esto que tú mismo has compartido en Facebook particularmente. Dice, es un texto que se titula Nos da miedo pensar. Y empieza sugerente porque dice: el ser humano teme el pensamiento más que lo que tema cualquier otra cosa del mundo, más que la rutina, incluso más que la muerte. Y a ver, si quieres empezamos con reflexiones de qué onda entonces con pensar con una posible revolución, o que el pensamiento es revolucionario, porque también dice que el pensamiento es subversivo. En fin, es muy sugerente este texto que nos compartes. Sí, gracias Carlos. Fíjate que hablar del pensamiento pues es hablar del ser humano. Y lo principal es ver al ser humano en todas sus facetas, como persona, como individuo, como sujeto y como ser. Entonces, por eso es tan complejo la onda de pensar, ¿no? Por eso es tan compleja la onda de pensar. Sí quiero aclarar que a lo mejor habrá momentos en los que algunas personas puedan no estar de acuerdo conmigo, y está en todo su derecho, y habrá momentos en los que podamos coincidir, y qué bueno. Porque en realidad, si ese texto que tú mencionas, yo los invito a que lo lean, aquellos que estén interesados, que se comuniquen contigo y se los podemos, por supuesto, compartir, porque precisamente nos dicen, ¿no?, cómo el ser humano tiene miedo a pensar. Y de propia experiencia puedo decir que es verdad, es que es complejo pensar.
salir de esa zona a la que estamos acostumbrados, de los privilegios a los que estamos acostumbrados como sociedad, como personas individuales y colectivas. Entonces, cuando te sales de ese estado, empiezas a romper paradigmas, miedos, todo un sistema social. Y te da miedo pensar, por supuesto, porque es una responsabilidad. Pensar es responsabilidad y no todos tienen el amable, o cómo podemos decirlo, no todo el mundo quiere pensar, porque no a todo el mundo le gusta la responsabilidad. Podemos ser responsables en nuestro campo de acción, nuestra onda laboral, podemos ser responsables con nuestra pareja, podemos ser responsables incluso como papás, etcétera. Pero ser responsables de uno mismo es complejo y es complicado y no todos somos realmente responsables, ¿no? Entonces, había una frase que a mí en lo particular me daba mucha risa y se lo compartía en algún momento a mis alumnos porque me dedico a la docencia, que yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú entiendes, ¿no? Entonces yo les digo, no es cierto, somos responsables en todo sentido. Soy responsable de lo que pienso, soy responsable de lo que digo y por supuesto que soy responsable de las consecuencias de mis propias palabras, ¿no? Y mucho más de las acciones que representan esas palabras. Entonces, vaya, lo veo así, Carlos, no sé si estás de acuerdo, pero la verdad es que pensar es una responsabilidad, por eso es más cómodo seguir a la multitud, ¿no? Esa situación de masas, a donde van todos voy yo, porque salirse de ahí es dejar de vivir como estamos acostumbrados. Fíjate, bueno, hay una serie de paradojas, justo con lo que estás diciendo, desde luego estoy de acuerdo en principio, y por eso me gustaría desmenuzar más estos temas, porque son varios temas los que se están tocando, los que estás tocando en estos momentos. Lo primero que nos dicen en las escuelas es que hay que romper paradigmas y que hay que tener una mente crítica, entonces un ser pensante que piensa y que entonces cuestiona y entonces transforma a fin de cuentas. Y te acabo de decir algo clave que también veo que es un tema que te interesa, que lo primero que nos dicen en la escuela, pero resulta que la escuela también surge, al menos el modelo surge, para educar de una manera que se educa según los parámetros, los lineamientos que quiere el Estado. Y te voy a dar un ejemplo así muy particular, muy práctico. En AU hace mucho trabajé en unos libros de texto para secundaria, encargados para una editorial santillana en ese momento, pero encargados por la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Y yo como autor, emocionado, dije, órale va, y quise meter conceptos que para mí eran innovadores, como el de nación, que se entiende por nación. Lo típico es que una nación es los mexicanos, como nos conocemos más o menos, pero yo quise meter en el texto que los mexicanos también son, o la nación más bien, también son nuestros grupos indígenas que también viven sus nacionalidades en un ambiente más local o más cercano, pero también viven su sentido de identidad, sus culturas, sus tradiciones, su religión, digamos. Eso también es, a fin de cuentas, una nación, y entonces vivimos un país de múltiples naciones y no lo autorizó la SEP. Esto es, el Estado mexicano no lo autorizó. Les insistimos, miren, es que es importante, y no, dijeron, o lo quitas o no se publica tu libro, y terminamos quitándolo. Y a eso nos referimos también con que sí, la educación nos enseña a ser de un pensamiento libre, en principio, digamos, pero también ciertos parámetros de ciertos estados, digamos, ciertos momentos del Estado, también depende de quién encabece el Estado, también dirige la educación conforme quiere que los estudiantes de una nación sean educados, a fin de cuentas. Pues tú lo has dicho, en realidad se puede educar de manera libre, supuestamente, y entre comillas, porque es una libertad guiada, conductual totalmente, ¿no? Realmente el ser humano no es totalmente libre, porque si lo fuera no viviríamos tan esclavos de ciertas cosas, de ciertas estructuras sociales. Y es que, por ejemplo, tú mencionabas lo de las escuelas. Mira, porque yo no soy pedagoga, pero me encanta la educación, porque creo que el verdadero cambio social radica en la educación. Pero la realidad es que no nos educan para vivir en sociedad. La educación viene de verdad de años y antaños de un sistema metodológico, es decir, mira, si ponemos un ejemplo, las escuelas primarias, primero de primaria, tanto públicas como privadas, en primero enseñan las letras y cómo funcionan de manera conjunta. Y desde ahí ya ves que todos estamos sumergidos en una metodología, o sea, primero esto y luego esto y luego esto. Y entonces realmente al niño no se le da la oportunidad de pensar por sí mismo.
porque ya hay una manera de así va la M. Y si yo la quiero hacer de otra manera, así va la M. Y todavía, ¿no? Y en este cuadrito, ¿no? No te salgas de la línea porque vas a colear, no te salgas de la rayita. Entonces, vaya, realmente, o sea, hay una educación con alas que tienen ataduras, ¿no? A ciertas cuestiones sociales. Sí. Y entonces vemos que la antigua escuela surge, lo veíamos tú y yo por ahí en un documental muy interesante también, que surge precisamente para educar para la industria. En realidad no era para educar a una sociedad, ¿no? O sea, a mí me hace falta que la gente aprenda a hacer esto para que lo pueda poner en práctica y yo poder entonces obtener una ganancia de lo que saben hacer las personas. Entonces la educación surge ahí y ese modelo es retomado por otros países porque realmente era un modelo de control. Vamos a controlar, ¿no? Si bien no era una cuestión de, no sé, de mucho orden y mucho de algo muy estricto, pero es algo muy conductual, ¿no? Primero uno y luego dos. En realidad, todas las escuelas, y lo veo porque yo soy maestra del área de la universidad, y cuando llegan a la universidad resulta de que el alumno necesita que lo ayudes a pensar, o sea, no sabe pensar por sí mismo. Entonces te das cuenta que todos esos años de estudio son guiados, realmente no son con la intención de ayudar al alumno a pensar, a tener un pensamiento crítico mucho menos revolucionario. Y es que fíjate, Carlos, que en un pensamiento crítico, si bien estamos cuestionando, imagínate lo que puede hacer un pensamiento revolucionario, porque puedo entonces empezar a cuestionarme a mí mismo si la manera en la que yo pienso, si mis propias creencias, que no sé si son mías, o son sociales, porque yo no sé si creo en Dios porque me dijeron que creyera en Dios o porque yo decidí creer en Dios, por hablar de una religión, ¿no? O si yo creo que en algo, lo hablo de religión porque es como un tema muy básico, pero no sé si fue mi decisión o fue algo que se me impuso, y entonces ahí viene, ¿no? Esa cuestión revolucionaria de decir, a ver, hago un stop y veo cómo pienso, porque como estoy pensando, estoy viviendo, y esto es lo que quiero para mí. Entonces empieza una revolución ya no hacia afuera, sino hacia adentro. Y desde allí empieza un cambio, una transformación individual. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver entonces con un pensamiento. Cuando empiezo a pensar, empiezo a actuar de manera diferente. Por eso no todo el mundo quiere eso, porque es una responsabilidad, que era lo que te comentaba. No todo el mundo te refieres a ciertos poderes fácticos que se les dice, facciosos, digamos. A no todos les interesa que los mexicanos piensen, pensando en los mexicanos, por ejemplo, o quieren que piensen de una manera, y cuando hay una transformación se preocupan. Y por ejemplo, yo veo, no vamos a entrar mucho en asuntos de política, pero por ejemplo, yo veo en estos momentos que si algo está preocupada la televisión mexicana, de televisión abierta, es que se está orientando a un sistema distinto al que estaban acostumbrados. Y yo lo que veo es que están dando el manotazo en la mesa y aquí las cosas no se hacen así, hay que regresar al otro sistema. Y entonces acusan de antidemocracia y de democracia y se rasgan vestiduras y quieren, a fin de cuentas, por eso te digo, no vamos a entrar mucho al asunto de política actual en México, pero a fin de cuentas quieren instaurar una democracia conforme a su imagen y semejanza, digamos, ¿no? Y quieren precisamente imponer una forma de pensamiento que tiene que hacer el mexicano, a fin de cuentas, los mexicanos, y es algo que invitamos a tener un razonamiento, un pensamiento crítico y formar un pensamiento, como dices, revolucionario. Me gusta cómo lo dices, un pensamiento crítico primero para lograr una revolución, si no, es imposible generar una revolución o una transformación, como es en estos momentos como se maneja el discurso de transformación, de transformador. No sé si con esto estás haciendo ya, o si en algún momento vas a hacer una crítica incluso a tu propia universidad, pero bueno, se trata precisamente de ser libres pensadores. Yo te veo muy segura de lo que vienes comentando hasta ahora. Estás en tu casa, digamos. De hecho, el eslogan de Código Libre es: somos lo que decimos y decimos lo que pensamos. Eso me gusta de Código Libre. Siempre nos gusta, siempre nos aceptan decir lo que queremos decir. Eso lo valoramos y respetamos. Pero también vamos a intentar comunicarnos con el público que nos está viendo, si te parece. Y mira, voy a leer algunos comentarios. Y Malintzin ya nos manda saludos. Llegué temprano, dice Moisés Gutiérrez, saludos, nos manda saludos. Sara SD, saludos a la maestra Carlita, te mandan saludos. Ay, gracias.
Dice Moisés, por eso hoy en día muchas de la gente se aburre de la filosofía. No entendí exactamente por qué se aburre de la filosofía, a ver si le captaste un poquito, o a ver si Moisés nos dice un poquito más. Dice, pero a ver, continúa Moisés. Moisés hace 15 días está muy participativo, a ver si alcanzamos a leer todo lo que dice. Sonará muy volado, pero hay intereses de ciertos grupos de personas que de cierta manera controlan cosas y guían el pensamiento de la sociedad. Justo de esto estamos platicando. Dice, coincido con lo que comenta Carla, hay diversos factores que coartan nuestra libertad de pensamiento, dogmas, estigmas, doctrinas y valores impuestos. Sí, desde luego es importante darnos cuenta, pero ya que nos damos cuenta con cosas como la que nos platicas, ¿qué hacemos con esa información? No estamos y voy a decir también algo que me parece importante, no estamos en programas como este o en ideas que transmitimos como las que tú transmites para imponer la verdad. No estamos hablando de cuál es la verdad y cuál no. Estamos hablando de generar pensamientos críticos, y el pensamiento crítico también no necesariamente estaremos de acuerdo con ello, ¿no? No necesariamente tú puedes tener un pensamiento crítico, yo espero tenerlo, digamos, pero no necesariamente vamos a estar de acuerdo, y no necesariamente alguno de los dos tiene la razón o la verdad absoluta, ¿no? Así y es. entonces, lo que sí va a ser importante tener un pensamiento crítico, que no es lo mismo a criticón, digamos, porque luego también caemos en ese dogma, digamos, y todo lo queremos criticar y por eso ya somos críticos. No, es no sé cómo lo puedes definir tú. Un pensamiento crítico es aquel que es informado por fuentes, digamos, de primera mano, digámoslo así, no por lo que nos repiten, digamos, o ya no sabemos si es un asunto de teléfono descompuesto, quién sabe cómo llegó, y quién sabe quién lo posteó por primera vez, y capaz que fue una nota o una imagen, porque luego somos muchos de imágenes que están sacadas de contexto y que correspondían a otro momento, en otro punto del mundo incluso, nada más que lo editan y ya parece que es muy reciente, muy actual, pero no. Entonces sí hay un pensamiento crítico es sí estar informado. Primero tiene que estar informado, porque no necesariamente tiene que estar soportando una verdad absoluta. Así es que no existe la verdad absoluta. Mira, tú tienes un estilo de vivir, yo tengo otro, y simplemente estamos, diría un docente, poniendo en común, ¿no? Entonces, y es verdad. Por eso la comunicación es tan importante, Carlos, ¿no? Y es lo que menos tenemos socialmente, esa comunicación, porque estamos poniendo lo que somos. Mira, yo creo que quiero contestarle a Moisés, creo, sobre la filosofía, y estoy de acuerdo con él. Mira, la filosofía no es para mentes sensibles, les digo yo, porque la filosofía te ayuda a pensar. Luego de repente pareciera que la filosofía te saca y te dice, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? O sea, parece juego, pero es una realidad. La filosofía te invita a pensar dónde estás. Y si estás ahí, ¿por qué quieres? ¿O cómo es que llegaste ahí? No podemos culpar a los demás, ¿no? Yo no podría culpar al gobierno, no podría culpar a mi sistema social, no podría culpar ni siquiera a mi propia educación materna o paterna, ¿no? No puedo, pero sí puedo. Ni siquiera me puedo culpar a mí, pero sí puedo hacerme responsable de mí misma, ¿no? Y eso implica eso del pensamiento revolucionario. Entonces empiezo a ver sin tanta venda encima para empezar a gestionar una transformación. Por eso es que es complicado. Mira, no podemos, yo siempre les he dicho que no es tanto la política, soy yo, que no sé pensar, porque no me gusta informarme, porque no me gusta ver más allá de lo que me dicen, y entonces no tengo ni siquiera una voluntad, ¿sabes? Por eso el pensamiento crítico, considero, Carlos, que el pensamiento crítico es, ¿cómo podemos decir? Como bien lo decías, no estar informado, por supuesto, porque es omitir mi propia opinión sin miedo, pero no la puedo decir si no me consta, si no sé, si no supe ni siquiera de dónde llegó. Entonces, por eso pocas personas alcanzamos, y ni siquiera yo lo he alcanzado, alcanzan el pensamiento crítico, ¿no? Porque es demasiado. Yo a veces les comentaba, incluso en alguna ocasión a algunos alumnos les digo, es que empezamos con un pensamiento reflexivo, o sea, es como lo básico. No sé si has escuchado de la Constitución Septenaria, que propone cosas muy buenas, pero sin meterme en tanto de la Constitución, cuando yo empecé a investigar sobre el tema de la Constitución Septenaria,
empecé a trabajar sobre la Constitución Septenaria de la Educación. Y empezaba precisamente con lo básico del ser humano. El ser humano necesita comer, necesita ir al baño, ¿no? Necesita líquidos, etcétera, ¿no? Entonces necesita dormir. Entonces, ¿cómo funciona el ser humano con lo básico? Porque es importante. Una mente que tiene hambre no piensa, una mente que tiene sueño no piensa. Entonces, ¿cómo para pensar necesitas lo básico para vivir? Claro. Y posteriormente le das con todo, ¿no? Entonces, primero reflexiono. Necesito reflexionar mi entorno y reflexionarme a mí mismo en el entorno. Y a partir de ahí empieza la magia, ¿no? Entonces empiezo con una parte reflexiva, continúo con una parte crítica. Ya reflexioné y ahora me pregunto, y ahora me cuestiono, y ahora hago y deshago con la información, porque la reflexión me invita a investigar. Sí. Y la investigación tiene como resultado conocer, ¿no? Y el conocer me permite ver la realidad desde otra perspectiva, desde otro ángulo, porque ahora sé lo que yo ignoraba anteriormente. Y entonces a partir de ahí subimos de escalón y llegamos a una parte creativa. Muchos piensan que ser creativo es desde lo básico, y no es cierto. Para ser creativos hay que conocer. O sea, por ejemplo, la marca Nike, golazo, pero no surge de la nada. Hay una atea que así se llamaba y que, en una carrera que estaban, llega y empieza a gritar que ganó y gritaba Nike, Nike, entonces era sobre victoria. Y entonces, como era una carrera, lo toma la marca y entonces no nada más es porque sí existe una razón de ser, pero empiezas a investigar y empiezas a meterte en ese tipo de cuestiones y entonces ves que no es de la nada, que no surge nomás del cielo, ¿no? Y vea posteriormente eso, ¿no? Reflexiono, mi pensamiento sube a ese peldaño de la fase crítica y luego sube a una situación creativa porque ya conozco, y después de la creatividad, híjole, viene todo un pensamiento revolucionario, incluso más, ¿no? Porque la gente ya no está en el mismo lugar donde nos dejó la vida en algún momento. Así lo veo yo. Sí. No sé tú qué opinas, Carlos. Pues fíjate, retomando también una de las tantas ideas que ya estás comentando, esto de la educación, el papel, entonces, más que de la educación, el papel de las universidades o de los colegios, digamos, porque al menos desde que yo estudiaba la secundaria ya te empezaban a dar algunos aspectos o unos tintes ideológicos los profesores, ¿no? Ya te empezaron a hablar de clases sociales, de proletarios, de burgueses. No sé si sigue siendo la educación así. Ya ahorita tú me dices cómo recibiste la educación secundaria, pero ya desde ahí como que empiezan a decir, a ver, tú ya tienes edad para enterarte de estas cosas, ya quítate de tu mundo de fantasía, esta es la realidad, y pum, nos dan de lleno la realidad desde secundaria. También tiene que ver porque hace tiempo se maduraba más joven, digámoslo así, entonces ya ejercías propiamente como profesional, ya a tus 20 y tantos apenas añitos. Ahora llegas al doctorado y ya tienes 30 y tantos años y apenas estás como que abriéndote al campo laboral. Bueno, antes se maduraba, me parece, de manera más temprana, y podemos ver cómo es que los grandes líderes del país y del mundo empezaron muy jovencitos a dirigir la nación y las naciones. Pero bueno, ese asunto de la educación, entonces, ¿cuál es su función? Te voy a pintar dos cosas. Por lo mismo que comentaste al principio, sobre todo del programa, que la educación está sirviendo para generar, digamos, básicamente fuerza de trabajo para producir, a fin de cuentas, y cosa que estoy de acuerdo. Depende del modelo educativo también al que nos incorporamos. El público no debería ser tanto así, el público debe ser de ese pensamiento universal, ese pensamiento crítico, y debería estar al menos interesado en ello, ¿no? De formar ciudadanos que tengan ese pensamiento libre, ese pensamiento crítico y también asertivo, ¿no? Y también de convivencia, esa sana convivencia social, esa vida colectiva, en fin. Quizá otra escuela o modelos privados ya sí están pensando más en esos, dirigirte a la empresa. De hecho, y no estamos para criticar, yo particularmente no estoy criticando a uno u otro, pero voy a dar unos ejemplos en particular en un momento. Primero, acabar esta idea de, justo por lo que comentas, porque una forma crítica de ver a la educación y cómo explicar el papel de la mujer, ya ves que de repente se da que la mujer no trabaja porque está en su casa, digamos, cuando trabaja todo el santo día, y más que el marido que regresa 1 hora y ya se va a descansar, y la mujer sigue hasta la jornada, hasta noche, ¿no? Y hasta que se va el último miembro a dormir. La función, dice un autor, Immanuel Wallerstein, de la educación es
de la mujer más bien en medio de todo esto es educar a la futura fuerza laboral. Le enseña a hablar, a ser respetuoso, a valerse por sí mismo, a darse de comer, digamos, a ir, bueno, al refrigerador o donde esté el alimento y va, se sirve. Y ya una vez que está listo para la fuerza laboral, se lo entrega al sistema, así lo dice este autor, ¿no? Suena muy crudo, muy amargo, pero se puede ver así el sistema y se puede ver que ese sistema entonces es explotador de la mujer, porque además no le paga un salario, dice todo esto es gratis, todo esto la mujer lo hace gratis para el sistema y encima le decimos a la mujer que no trabaja. Sí. Y luego por otro lado puedo entonces entender que hay que sacudir eso, que no hay que aceptarlo, pero luego vamos a la otra parte que quería comentar. En este asunto de educación veo en estos momentos podremos estar hablando de muchos modelos, pero uno, digamos, en partes que me gustan, en partes que no. Veo en este inicio de exámenes de ingreso para las universidades, puedo pensar en dos, el Tecnológico de Monterrey y puedo pensar en la UNAM. Tienen dos modelos de examen de ingreso. El de la UNAM, que es de conocimientos generales, te dan tu guía y a ver, estudia esto y lo que te pregunten en el examen lo tienes que responder, y es un conocimiento pedagógico, es más bien enciclopédico. Te voy a preguntar de todo y es así como que, y a ver, el alumno se supone que es capaz o tiene que ser capaz o debió de haber recibido todo ese conocimiento desde primaria, secundaria, prepa, y tiene que demostrar que sabe conocimiento enciclopédico, y me parece poco justo que des a entender al joven que no fue aceptado por tonto, cuando en realidad no fue aceptado porque la universidad no tiene la suficiente capacidad de dar los lugares que se necesitan. De miles de solicitudes que se van a recibir al año, que se van a recibir este año, van a recibir a un puñado de estudiantes. Y no es porque sean necesariamente tontos, sino es porque no hay suficiente capacidad para acogerlos a todos. Se hace un examen enciclopédico, digamos, y me parece muy injusto. Me parece justo el modelo del tecnológico, que más bien se va por las competencias del estudiante. A ver, no voy a explorar si sabes todo este conocimiento enciclopédico, sino cuáles son tus competencias para resolver en dado caso problemas. Ese modelo, digamos, me gusta. La crítica que podría ser a este modelo del tecnológico, ellos lo ven como exitoso, y la Ibero y muchas otras universidades privadas, lo puedo decir porque también estuve en ellas en algún momento en trabajo, digamos, ellos no saben que estaba observándolos, pero presumen, y con justa razón, que sus egresados ya están siendo esperados para incorporarse a las empresas, y muchas de ellas empresas transnacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque a estas empresas les gusta el modelo educativo que llevan, les gusta el egresado, el perfil del egresado. Y ese es un egresado que no va a dar lata, que no se va a sindicalizar, que habla inglés, en fin. Es, como tú lo dijiste, un estudiante ad hoc para lo que la empresa o el sistema productivo necesita. Y órale, vamos, lo preparo y a trabajar. ¿Qué hace la UNAM? En ese sentido hace lo contrario. Está formando, en la medida posible, esa masa crítica de pensamiento crítico, y son dos modelos muy diferentes, y las empresas muchas veces van a preferir al egresado del tecnológico que al egresado de la UNAM, precisamente por esos perfiles, porque uno tiene más el perfil de pensamiento crítico y el otro más bien de pensamiento de yo entiendo la empresa, voy a trabajar por la empresa, me voy a matar por la empresa, y eso se puede ver, que de repente los egresados del tecnológico se matan trabajando. Eso es muy de reconocer, pero no sé si eso es un modelo que, en cuanto a salud social, salud colectivo, salud para un ciudadano íntegramente formado, es lo mejor o es lo que queremos formar. El Estado, yo creo que no, y el Estado tiene que estar garantizando una educación lo más libre pensante que puede ser posible, me parece. Pero bueno, a ver también cómo la ves tú, Carlita. Fíjate que estuve haciendo algunas anotaciones para que no se me fuera la idea, porque sí es cierto. Y lo puedo componer todo en resumidas cuentas como un control social, pero fíjate, la educación para trabajar, en realidad es una educación que nos enseña a sobrevivir, ¿no? Y es que necesito un sueldo para poder sobrevivir, porque los frijoles cuestan, ¿no? Entonces, vaya, qué complejo. Realmente, como bien dices,
hay tantos modelos educativos que creo que ni siquiera pueden, es más, a veces pongo en duda si algunas instituciones, no todas, no quiero generalizar, realmente saben lo que significa educar. En la antigua Grecia, decía el documental que compartí contigo, en Atenas, no existían las escuelas como tal, ¿no? Eran espacios de vamos a reflexionar, no vamos a conversar, vamos a experimentar, ¿no? Entonces se aprendía de manera diferente. Hoy vamos a ver una escuela y es totalmente lo contrario. No hay una experiencia fuera totalmente del aula que no sea generado bajo un control social de eso necesitas para sobrevivir allá afuera. Porque en realidad, y todos somos parte de ese sistema, yo también. Entonces, híjole, o sea, la empresa necesita, y por eso voy a contratar a este egresado, porque se casa la gente con la empresa. Mira, en mi tesis de maestría, yo sostenía y se trataba sobre ello de que las empresas son escuelas sociales. Porque hay mucha gente que está trabajando que no tuvo la oportunidad de ir a la secundaria o ir a la prepa, o mucho menos a la universidad, una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces la escuela formaba mentes, porque la empresa tiene una misión, tiene una visión, tiene ciertos valores, y entonces la gente que colabora se casa con ello, y entonces hablamos de esa identificación. Por eso yo amo ir a trabajar, ¿no? Entonces, aparte me pagan y me gusta, entonces bueno, generas todo ello, ¿no? Y entonces la empresa también es una institución educativa, y a veces ni siquiera se dan cuenta que son una institución que incluso tiene muchísimo más peso, porque ¿cuánto porcentaje de la población solamente tiene acceso a una formación dentro de la propia institución laboral, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí viene otro pensamiento revolucionario, ¿no? Hablando del tema principal. Pero entonces es eso, ¿no? Nos están educando desde el preescolar a una educación para sobrevivir en este mundo, no para existir en el mundo. Por eso luego hay personas muy contadas que pasan y trascienden, pues sí, porque hicieron las cosas de manera diferente. Hacer las cosas de manera diferente puede no ser lo más conveniente, pero de alguna manera hace que la vida sea diferente, pero no nos animamos, ¿no? Porque venimos trabajando bajo este sistema social que más que sistema es un control social, ¿no? Pero bueno, no saber diferenciar y no comenzar a pensar por el miedo que significa pensar y porque no me da la gana pensar, la verdad es que esa es otra realidad. Pensar es un esfuerzo que muchos no queremos hacer, porque significa dedicarle tiempo a lecturas, a ver las noticias, etcétera, etcétera, y aparte a verme a mí mismo en el mundo. Mira, a mí una vez me dijo alguien, un primo, me dijo, oye, ¿para qué estudias, no? Y tiene razón, Carlos, en realidad a veces estudiamos porque quiero trabajar y me visualizo y el mejor trabajo, pero en realidad la escuela te da una visión diferente de la que tenías. La prepa te da una visión diferente a la secundaria, la universidad te da una visión diferente y cada vez te da una visión de ti mismo en el mundo. Pero la mayoría no lo toma así. El paso por la universidad se reduce al resultado que puedes hacer en las instituciones, ¿no? De la industria, laborales. Pero no valoramos ese proceso de todo mi proceso como ser humano dentro de la institución, ¿no? El de, ay, me iba caminando porque no me alcanzaba para el camión. Es un proceso humano, ¿no? Etcétera, que nos hace pensar en, híjole, entonces empieza a pensar, a reflexionar el mundo, a tener un pensamiento crítico que a lo mejor está basado en la experiencia, etcétera, ¿no? Y entonces aquí yo me preguntaría también, entonces, ¿qué es mejor, la inteligencia o la sabiduría? ¿Para qué, para qué nos sirve, no? Un alumno muy inteligente, ¡wow!, le da justo a la sociedad lo que requiere, una economía estable. Pero una persona que maneja una sabiduría ya no le da una economía tan estable, ya le da ciertas conductas diferentes, porque las personas sabias cuestionan sus propias acciones, porque empieza por uno y luego termina con los demás, ¿no? Entonces ahí ya hay dos tendencias diferentes. Entonces, para
¿qué quiero ser? ¿Un inteligente que sabe perfecto el método del 1 más 2? ¿O quiero ser una persona sabia que tiene la capacidad de introducirse a sí mismo y buscar respuestas para poder vivir hacia afuera, ¿no? Bueno, pueden generar diferentes convivencias sociales. Sí. Y ahí es donde digo que la empresa tiene una gran responsabilidad social. Bien, y por otra parte, mira, yo, ¿sabes qué? Creo que quien no piensa, quien no quiere pensar, no se conoce a sí mismo. Mira, cuando me decías de las competencias, si yo hubiese en aquel entonces con 18 años entrado y me hubieran preguntado mis competencias, hubiera hecho un grito total, ¿no? Porque a veces ni siquiera a esa edad, o ni es más, a veces tienes 30, 40, 60 y no te conoces totalmente a la perfección, porque en cada etapa de la vida aprendes cosas diferentes. Hoy te puedo jurar que no soy la misma Carla que conociste hace 11 años. Uh-huh. Hoy soy una Carla diferente porque la vida me ha hecho reflexionar. Uh-huh. ¿Dónde estoy parada y qué quiero? Uh-huh. Y entonces nos vamos como moldeando. Si dice, la gente no cambia, no, pero se transforma en esencia, la misma pues se va transformando de acuerdo a su pensamiento. Uh-huh. Entonces si empezamos a construir un pensamiento y empezamos a pensar, uh-huh, bueno, ya hay un cambio totalmente radical. Sí. Entonces las escuelas por supuesto que son una parte bien importante, y más porque en realidad yo me pregunto cuántos maestros realmente son libres de pensamiento y educan hacia un pensamiento realmente libre. Uh-huh. Cuántos docentes educamos hacia una vida diferente. Uh-huh. Sí. Y no nos guiamos por lo conductual, porque así debe de ser. ¿Quién dice, no? ¿O dónde dice? Pero la gente sí cambia. No puede ser, como dices, la misma persona de 20 años a una de 30. Claro. Y además cuando empieza a generar un pensamiento crítico, que en principio me gustó también como lo dijiste hace un momento, que es llegar a un pensamiento revolucionario, pues es un proceso. Adquirir un pensamiento crítico requiere un proceso, primero sí tener algunas tablas, digamos. Uh-huh. Y eso te vas formando, a fin de cuentas, yo diría también uno de los primeros pasos es una crisis existencial. Claro. Oye, ¿qué estoy haciendo? Uh-huh. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y a dónde me lleva esto? Eso es una crisis existencial que nos pasa mucho a los jóvenes y es muy sano. Si no tienes esa crisis existencial, entonces es que vives como que ¿sí? Sin reflexionar qué estás haciendo justamente y a dónde te va a llevar esto. Por un lado. Y luego por otro lado, sí también me gusta lo que estás manejando. De las escuelas, de la educación, ¿a dónde nos lleva? A ver, vamos a ver. Quería comentar un comentario que vi aquí, lo perdí de vista. Se me fue. Pero bueno, sigamos, Carlita, con lo que comentabas. Bien, también fíjate que el otro día ahorita que mencionabas eso, me dice una alumna, es que ya no sé ni quién soy. Y le digo, ¡ay, qué padre! ¿Cómo? Pues sí, ahora tienes la oportunidad de volverte a reconstruir a partir de lo que ya eres, porque no has dejado de ser, pero imagínate que entonces ahí también es otra manera de pensar. Es que cuando aprendemos a pensar, no es que yo lo sepa, pero creo que vemos la vida desde otra forma, ¿no? Ya no es es una oportunidad. Entonces, cuando empiezas a tener un pensamiento revolucionario, todo se vuelve luz, todo se vuelve una manera diferente de hacer las cosas. Y no te da miedo iniciar, no te da miedo comenzar de cero. Te da miedo quedarte donde estás y no moverte. Porque pensar es moverse. Y pues bueno, hasta un electrocardiograma es movimiento, arriba, abajo, ¿no? Nunca en el mismo, porque es muerte, ¿no? Entonces el pensamiento tiene que ir hacia todas partes, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, y luego de repente sí, de repente no, y ya me confundí, pero bueno, ¿no? O sea, así funciona, ¿no? Un poco el pensamiento revolucionario desde mi punto de vista, en el que a veces estás en el wow, sí, y luego ay, pero estás vivo y te empiezas a moverte, ya no estás donde estás. Y te voy a retomar también de un texto que me compartiste, 2 ideas. Dice, el pensamiento es subversivo y revolucionario, destructivo y terrible. Dice, el pensamiento es despiadado con los privilegios, las instituciones establecidas y las costumbres. Instituciones, ¿cuáles son? Lo que queramos pensar. La iglesia es una institución, la escuela misma es una institución, el casa, Estado, el IFE es una institución. Todo lo que podemos estar viendo como formas organizadas de la sociedad son a fin de cuentas instituciones, y entonces estoy de acuerdo en que el pensamiento, digamos, puede sacudir todo esto. Y no se diga, digamos, este último movimiento de mujeres que estamos viviendo es a fin de cuentas una sacudida a todos esos
sistemas, a todas estas instituciones. Vamos también a ver en qué acaba, si termina de consolidarse como un movimiento social o no, pero a fin de cuentas sacude como una primera esfuerzo colectivo por un pensamiento crítico. Desde luego que está sacudiendo a las instituciones mexicanas. Dice, el pensamiento es anárquico y fuera de la ley. También podría estar de acuerdo con eso. Digamos, es así como se manifiesta, no es que tenga que ser forzosamente así. De repente así se manifiesta porque rompe precisamente con las reglas, las conductas que justamente se está comentando aquí. Indiferente a la autoridad, descuidado con la sabiduría del pensamiento. Y finalizo leyendo también, el pensamiento de los seres humanos es mejor que los seres humanos sean estúpidos, amorfos, tiránicos, antes que sus pensamientos sean libres. Y es desde luego una crítica misma, ¿no? Es como propuesta de un pensamiento libre. Esto precisamente es una crítica al pensamiento que es encajonado de cómo se quiere en dado momento que pensemos. Y sí, estoy de acuerdo en que de repente nos ven así, que prefieren vernos estúpidos, amorfos, y prefieren, como lo decías desde hace un rato, preferimos no pensar y mejor cederle a la autoridad o cederle a otra persona el pensar. Yo no quiero pensar, yo quiero vivir mi vida tranquila, y dejamos que él tome las decisiones. Uh-huh. Decía Miguel Hidalgo, a mí en lo particular me encanta esta frase, que es difícil ser lo que uno quiere ser, pero es más difícil que los demás lo entiendan. Y entonces, como no me quiero meter en problemas, mejor dejo de ser lo que yo deseo ser y vivo como me enseñaron a ser, ¿no? Uh-huh. Y ya, dejo de construirme a mí mismo en una manera diferente de pensar. Oye, y lo que comentabas también me llamó la atención. Podemos tener dos formas de formación, digamos, de una persona. Una formal, digamos, en la educación formal, y otra conforme a la experiencia. Y entonces me acuerdo también en una clase con mis alumnos, les preguntaba cuántos libros has leído. Un chico ya había leído en ese año 20 libros, que está muy superior al promedio nacional, que es de 10 libros en promedio. Y sí, me sorprendió, lo felicité, y pregunta el otro compañero, pregúntele si sabe agarrar el arado, profe. Vamos, son experiencias, y tiene razón, porque a fin de cuentas a lo mejor no tiene esos 20 libros leídos, pero tiene otro tipo de capacidades justamente, ¿no? Yo sí invito mucho a la lectura y fomento mucho la lectura. Qué bueno que puedan agarrar el arado, pero qué bueno también que junto con ello puedan haber leído 10 libros. Qué bueno que tengamos Facebook y nos la pasemos ahí, pero sería padre también, o es diferente un chico que se pasa 2 horas en Facebook y además ha leído 20 libros. Así que sí, mi invitación siempre va a ser a leer, pero no leer, digamos, en todo caso, no lo que nos están diciendo que leamos, sino lo que tú quieras, pero léelo, haz esa lectura. Claro, al final de cuentas creo que las palabras son realmente poderosas. Por ahí hay un video que es de mis favoritos, que precisamente habla sobre el poder de las palabras, ¿no? Las palabras construyen o destruyen, pero necesitamos moldear las palabras, ¿no? Y eso lo brinda mucho la lectura. Puedo yo conocer una infinidad y una gama impresionante de diversas palabras, o simplemente las que me enseñaron desde el inicio de mi vida. Entonces ahí puede radicar una gran diferencia, incluso para lo que decimos, ¿no? Piensas diferente cuando ves el mundo diferente, pero eso también lo logras a través de ambas cosas, que necesitamos ambas. Mira, si tú nada más te dedicas a la propia práctica, puede ser complejo, porque dejas de lado esta parte teórica que te puede guiar para hacer mejor las cosas. Pero si nada más te dedicas a la pura teoría y no haces práctica, la verdad es que nunca vas a salir de lo mismo, ¿no? Entonces necesitas ambas, necesitas conocer para poder hacer y hacerlo mejor, ¿no? Entonces necesitamos ser personas íntegras, necesitamos ser personas completas en todos los sentidos, ¿no? Necesitamos entonces saber ubicarnos en el mundo. Oye, Carla, nos quedan 4 minutos para terminar el programa. La verdad es que está padre la conversación contigo. Últimos comentarios que quieras hacer, último punto que quieres hacer sobre asuntos de pensamiento crítico, pensamiento revolucionario, algo que se está escapando. Pues fíjate que nada más pues invitar a todas las personas que sintonizan, que nos hagamos responsables
los cambios en la vida son personales, no le podemos generar la responsabilidad a las instituciones ni a los demás, ni siquiera le puedo dar mi propia existencia a mis padres o al amor de mi vida, ¿no? Necesito hacerme responsable de mí misma, y esto solamente se hace cuando comienzo a pensar de manera diferente mi propia existencia. Entonces la invitación es comenzar a pensar si en donde yo estoy es el lugar correcto y es el lugar que merezco, y a partir de ello les aseguro que van a surgir muchas cosas mentales, y qué bueno, siempre que nos cuestione la vida es que estamos avanzando. Gracias, Carlita, buen mensaje. Y bueno, sí, terminar el comentario en todo caso insistiendo en que un pensamiento crítico lo podemos fomentar con esto que hemos comentado, con una crisis existencial para empezar, con leer cualquier tipo de lectura, pero hacerla. Eso nos va a dar habilidades tan solo de lectura, de escritura, que también es muy importante en todo esto, de comunicar una idea. Si de repente ya estás comunicando una idea y de manera fluida como lo vienes haciendo, ya es que tienes unas buenas tablas, en cuanto al menos de unas tablas formadas a partir o con base en una formación que has tenido, ya sea autodidacta, ya sea con la universidad, pero la has tenido. Si es capaz de sostener, de sustentar tu dicho, es que llevas buena formación. Y esto, a fin de cuentas, solito te va a llevar a un pensamiento revolucionario, un pensamiento transformador, que yo creo también muy importante para estar pensando en un pensamiento revolucionario, es que tiene que ser colectivo. No podemos andar pretendiendo hacer o tener un pensamiento revolucionario si queremos trabajar de manera aislada, o si no tenemos empatía con las personas o con nuestra sociedad. A fin de cuentas, las revoluciones son colectivas, no hay revoluciones en lo individual. Claro, el pensamiento revolucionario surge de la mano del otro. Nadie educa a nadie, pero nadie se educa solo, como bien dicen. También, como comentaste, me compartiste es que nos estuvimos compartiendo material, Carla y yo, para el programa. Me compartió también un documental en donde también narran cómo es que esta educación tiene, al menos la educación pública, tratan de hablarla desde mediados del siglo XVIII, y que la primera escuela pública, o bueno, de las primeras, porque seguramente no fue la primera, se dan en Europa, y que uno de los principales precursores fue Napoleón Bonaparte. Y también hay que poner en contexto que Napoleón había derrocado a la monarquía, le habían cortado la cabeza al rey, y estaban impulsando una revolución. Justamente de eso se habla, ¿no? Ya no, yo voy a insistir, ya no pensamos en una revolución armada, ya no tiene que ser armada. Eso también lo festejo mucho para México, pero una revolución, a fin de cuentas, es eso, una transformación colectiva. Y también hablan de esos principios, de que en reacción, digamos, el resto de países europeos de ese momento también formaron sus primeras escuelas públicas, también tratando de fomentar su modelo educativo, pero que iba en contra de esa revolución francesa que no les gustaba, que realmente la revolución francesa la vieron como que esto va en contra de la monarquía y no queremos eso, mejor abrimos escuelas públicas, pero donde les decimos a la población cómo deben de pensar. Y la verdad es que sí, perdura ese modelo a la fecha, de qué queremos que piensen los chicos. No van a pensar tan libremente como se les pegue la gana. Nosotros les vamos a dar los parámetros, y por eso la idea de los fechas patrias, los héroes nacionales, los símbolos patrios, desde ahí ya nos van educando de cómo debe de comportarse el mexicano. Claro. Sí, también puede ser crítico, ¿no? También se puede ver de ambas maneras, el que te formen en honores a la bandera, como dicen, de mayor a menor estatura, con ciertos ademanes medio militares. A fin de cuentas hablan de un individuo, digamos, mentalmente estructurado así por parte de un Estado. Se puede pensar por el lado positivo, digamos, que te enseña cierta disciplina. Y bueno, ahí ya depende también de las personas, cómo quieren que sean educados sus hijos, con esa disciplina. Hay a quienes les gusta esa idea de que tengan un mínimo de disciplina, que sean educados los chamacos,
Y también hay modelos escolares donde no quieren nada de precisamente de forzar al individuo a crecer bajo ciertos modelos. Entonces más bien buscan que sea desde muy chiquitito un libre pensador. Pero eso no le gusta tampoco a ciertas familias. Y entonces estamos como que vamos a elegir, pero vamos a elegir de manera informada. Ahí en todos los procesos vamos a elegir en este proceso electoral que vivimos de manera informada, sea la decisión que tomemos, tiene que ser también una decisión informada. Como tú dices, a fin de cuentas nos tenemos que ser responsables de nuestros actos y entonces esos actos pues tienen que estar sustentados en decisiones informadas. Así es. Bien, Carlita, me dio mucho gusto tenerte de invitada. Siempre te he visto del lado del entrevistador y hoy te tocó ser entrevistada y me dio mucho gusto. La madurez que has adquirido en estos años, que eres muy joven todavía y entonces lo que te viene es muy prometedor. Muchas gracias. Te viene un pensamiento todavía más revolucionario. Que así y pues, sea. Amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias a Malintzin, que estuvo por aquí, se me hace que ya se fue. A Moisés, también muy participativo. A Sara, gracias a todos ustedes. Gracias a Gerardo, a Felipe, a Jaime, que siempre nos apoyan desde la cabina. Y a todos ustedes, gracias. Código Libre.